Lejos del mundanal ruido por Thomas Hardy, narrado por Katy Bonilla. Capítulo 25. Descripción del nuevo desconocido. El carácter y las circunstancias se habían aliado para convertir al sargento Troy en un ser excepcional. Era un hombre para quien los recuerdos resultaban una carga y la anticipación algo superfluo, limitándose a sentir, pensar y preocuparse de lo que tenía delante de sus ojos. Solo era vulnerable en el presente. Su actitud frente al tiempo era una mirada fugaz de cuando en cuando, esa proyección de la conciencia hacia los días pretéritos y los días por venir, que convierte el pasado en sinónimo de lo patético y el futuro en una palabra que exige cautela. Era desconocida para Troy. Para él, pasado era ayer, el futuro mañana, nunca el día siguiente. En ese sentido y bajo cierta luz podría considerársele como uno de los hombres más afortunados de su género, pues cabe afirmar con cierta plausicidad que los recuerdos, no tan solo un legado como una enfermedad y de las expectativas en su única forma grata, la de la fe absoluta, son casi un imposible, mientras que bajo la apariencia de la esperanza y sus variantes secundarias, la paciencia, la impaciencia, la resolución o la curiosidad producen una continua fluctuación entre el dolor y el placer. El sargento Troy, que era del todo inocente de lo que al cultivo de la expectación se refiere, jamás se sentía decepcionado. A esta ganancia negativa podría oponérsele ciertas pérdidas positivas, fruto de la imitación de los gustos y sensaciones superiores que ello extrañaba, pero el perdedor jamás reconoce como pérdida la limitación de su capacidad. En este sentido, la pobreza moral o estética acaso contrarresta con la material, pues quienes sufren no lo lamentan y quienes lo lamentan no tardan en dejar de sufrir. Es imposible verse privado de algo que nunca ha tenido, y Troy no echaba de falta aquello de lo que nunca había disfrutado. Mas, como era plenamente consciente de disfrutar de eso que la gente se le echaba en falta, su capacidad, aunque en realidad menor, parecía mayor que la del resto. Era razonablemente leal con los hombres, pero con las mujeres mentía como un cretense. Poseía un sistema ético por encima de cualquier otro, calculado para cosechar popularidad a la menor muestra de ser admitido en sociedad, y la posibilidad de que el favor ganado fuese transitorio solo afectaba al futuro. Jamás cruzaba la línea que separa los vicios refinados de los vulgares, y ahí que, si bien su moral rara vez era aplaudida, la censura de sus costumbres se atenuaba normalmente con una sonrisa. Este tratamiento lo había llevado a convertirse en una especie de minorista de los galanteos de otros hombres, más que para su propio engrandecimiento, como petimetre, que para beneficio moral de quienes lo escuchaban. Rara vez había equilibrio entre su razón y sus inclinaciones, separadas de mutuo acuerdo hacía mucho tiempo. Ocurría que a veces, si bien sus intenciones eran todo lo honorables que puede desearse, una acción determinada podría oscurecerlas hasta conferirles un relieve especial. Las fases en las que el sargento se entregaba al vicio era fruto del impulso, mientras que sus momentos de virtud eran resultado de la fría meditación, circunstancia esta que presentaba una modesta tendencia a dejarse oír más que ver. Troy rebosaba actividad, pero sus actividades eran más propias que una naturaleza vegetativa que locomotriz, y aunque nunca respondía a la elección de la base o de la dirección, se ejercitaban sobre cualquier objeto que el azar pusiese en su camino. Así, aunque a veces resultaba un orador brillante, por su espontaneidad, quedaba muy por debajo de la media en sus acciones, por su incapacidad para orientar el esfuerzo incipiente. Era rápido de entendimiento y tenía una notable fuerza de carácter, pero a falta de capacidad para combinar ambas cualidades, el entendimiento se enzarzaba en trivialidades en espera de que la voluntad lo guiase, y la fuerza se derrochaba inútilmente por desoír al entendimiento. Tenía una educación bastante notable para un miembro de la clase media y excepcionalmente para un soldado. Hablaba con fluidez y sin cesar, y de este modo podía hacer una cosa y pasar por otra. Por ejemplo, podía hablar del amor y pensar en la cena, visitar al marido para observar a la esposa, mostrarse impaciente por pagar una deuda pero estar decidido a no hacerlo.
El asombroso poder que el halago tiene en las mujeres cuando se practica como una estocada en esgrima es una idea tan universal que muchos lo señalan casi automáticamente, tal como se repite en un refrán o se dicen que los cristianos y cosas por el estilo, sin pensar demasiado en las enormes implicaciones del enunciado. Y desde luego, esto no le hace ningún bien a la mujer. Para la mayoría esta opinión se almacena junto a los trillados aforismos que exige una catástrofe para que su tremendo significado alcance su destino. Cuando se formula cierta seriedad parece coordinarse con una creencia de que el halago ha de ser razonable para que resulte eficaz. Hay que decir en favor de los hombres que pocos se proponen resolver el asunto lanzándose a la experimentación y que el azar, acaso felizmente para ellos, jamás lo ha resuelto. Pese a todo, el que un impostor que astutamente abruma a una mujer con indefinibles fantasías para cautivarla puede alcanzar poderes que llegan al extremo de la perdición. Es una verdad que muchos han aprendido sin buscarla en situaciones difíciles. Otros afirman haber alcanzado dicho conocimiento merced a la experimentación, como ya se ha indicado, practicándola de continuo con desenfado y terribles consecuencias. El sargento Troy era de estos últimos. Decía haber observado accidentalmente que, al tratar con el género femenino, la única alternativa al halago era la maldición y la blasfemia. No había un tercer método, tratarlas bien y estás perdido, solía decir. La pública aparición de este filósofo en Weatherbury se produjo inmediatamente después de su llegada al lugar, 1 o 2 semanas después del esquileo. Bathsheba, que se sentía indecidiblemente aliviada por la ausencia de Bolwood, se acercó a los campos de heno y se quedó mirando a los campesinos por encima del seto. Formaban un conjunto homogéneo de cuerpos nudosos y flexibles. Los primeros correspondían a los hombres y los segundos a las mujeres, que llevaban un gorrito ladeado y cubierto por una gasa que colgaba como una cortina sobre los hombros. Cogan y Mark Clark segaban en un prado cercano, este último tarareando al compás de su guadaña una melodía que Jan no se forzaba a seguir. En el primer campo ya estaban cargando el heno. Las mujeres lo rastrillaban y amontonaban, y los hombres lo cargaban en el carro. Una brillante mancha escarlata surgía detrás del carro, trabajando despreocupadamente junto a los demás. Era el galante sargento, que ayudaba a los campesinos por puro placer, y nadie podía negar que estaba prestando al ama un servicio de auténtico caballero feudal, con esa contribución voluntaria en un momento de mucho trabajo. Troy vio a Bathsheba en cuanto ésta entró en el campo, y después de clavar su horca en el suelo para recoger su cosecha, se acercó a ella. Bathsheba se ruborizó un poco enfadada por la turbación y centró su mirada, además de sus pasos, en la línea correcta del camino. Fin del capítulo 25.